Ser Podcast. Sometimes I feel no warmer. Sometimes I feel no ground. Sometimes I feel the sky won't open and turn these words around. At night I'm woken by images of the flood. Whoa, I'm living on the border. I'm living on the mud. You say there is no order. You say there is no cause. You say there is no reason to find happiness at all. Now call me home. Is anybody out there? And call me home. Is anybody out there at all? We forgot our brothers. We forgot our kin. We forgot who loves us dearly. We forgot who'd sink or swim. And I went down to the water where my heart beat slow. Whoa, the river started flowing, and I know where it goes. Now call me home. Is anybody out there? And call me home. Is anybody out there at all? Los videoclubs no solo eran lugares para ir a elegir pelis que ver en casa, eran un sitio donde dos personas desconocidas entre sí se demostraban una a la otra una confianza ciega. Tú ibas, pedías una recomendación y el trabajador del videoclub te miraba, te preguntaba dos o tres cosas para orientarse y te decía: esta peli creo que te va a gustar. Y tú decías: venga. Te fiabas de su criterio, te la llevabas y de repente esa noche de viernes con tu pareja o con quien fuera era de una u otra manera gracias a lo que te había recomendado el empleado del videoclub. En ese momento te podía estar cambiando la vida y tú no eras consciente. Y detrás de esa recomendación seguramente había también otra historia personal. Esa era muy probablemente la película que le había marcado a él, o de repente recordó una noche de viernes parecida que a él o a ella también le fue especial, pero en ese momento pensó que esa era la película perfecta para el momento que ibas a vivir. Y eso, pues es precioso, de alguna manera. Jaume Ripoll, buenas noches. Hola, buenas noches. Cofundador y director editorial de Filmin. Publicas ahora Videoclub con Ediciones B. Muchísimas gracias por venir esta noche a Hora 25. No, yo estoy muy feliz. Es la relación sentimental y emocional más larga de mi vida, la que tengo con vuestro programa. ¿Qué me dices? Desde que tenía 14, 15 años lo escucho. O sea que feliz de estar hoy en casa. ¿Pero ha habido infidelidades o no? No, han sido infidelidades, no. Algún escarceo nocturno, pero con el sueño, no con otros. Nosotros llamamos bien las relaciones abiertas aquí. En Filmin también. Sí, ¿no? Y el poliamor, que la gente tenga más plataformas que Filmin, ¿también lo llevas bien? Sí, llevo mejor el poliamor que la infidelidad, o sea que acepto el poliamor en nuestros suscriptores, digámoslo así. Oye, escribes: llevo 15 años en Filmin y pese a todos los éxitos y festejos vividos, sigue sin haber nada mejor que la mirada de gratitud de un cliente satisfecho devolviendo una peli que le había entusiasmado. Los videoclubs han sido historia de este país y ha sido también, de alguna manera, historia personal y familiar tuya. Sí, ¿no? Creo que muchos de los oyentes se acordarán, o cuando estabas hablando de esa película recomendada, ¿no? Con experiencias que todos hemos vivido en el videoclub. Fue un lugar de encuentro de gente muy diversa, muy dispar, que de alguna manera se juntaban en esos pasillos de estanterías, no solo los viernes y los sábados, que eran los mejores días, también entre semana, algún día que no jugaba el Barça o el Madrid y que no había un programa de estos así tipo Operación Triunfo que vaciaba los videoclubs.
Pero sí, han sido momentos que, más allá de la nostalgia, que creo que es de justicia reivindicar, porque muchos de los que hoy están creando cine en este país y en todo el mundo son hijos de videoclub, no tanto hijos de salas de cine, también hijos de videoclub, hijos del VHS doméstico, ¿no? En casa de sus padres o de sus abuelos. En 1989 los videoclubs pagaban 100 euros por cada película en VHS. En 1999 los videoclubs pagaban 50 euros por cada película en DVD. En 2019 los usuarios pagaban 8 euros por tener un videoclub en casa. Esto lo escribes tú. Eres nostálgico. No, es realismo, ¿no? Esto no es de vaso medio vacío, es que nos hemos bebido la mitad del vaso. Y la cuestión es que a nivel industrial ha cambiado y que el principal beneficiario de todo este cambio de modelo ha sido el espectador. O sea, hoy nosotros como espectadores pagamos mucho menos en dinero, pero pagamos quizá más que nunca en tiempo. Por tanto, la cuestión que hay que dilucidar ahora es la gestión de la abundancia, no tanto económica. Creo que las suscripciones a las plataformas tienen precios irrisorios y más si se pueden compartir. ¿Era más fiable la recomendación del empleado del videoclub que la recomendación del algoritmo de la plataforma? Bueno, quizá el empleado del videoclub, el trabajador, se atrevía a arriesgar y intuía cómo habías tenido el día. Yo siempre, cuando venían los clientes, desde pequeño además, lo primero que les preguntaba era ¿cuál es la última película que te ha gustado? Para saber un poco cuál era la referencia. Y después, por la cara que tenía, sabía más o menos el día que llevaba. Y un buen trabajador de videoclub tenía que intuir cuál era el estado anímico del cliente. Había días que uno quería evasión y otros días podía aceptar derrotas ajenas. Y en ese sentido lo disfrutabas más. Yo siempre digo, el placer venía no cuando se llevaba la película, sino cuando te la devolvían y decían, has acertado, o me ha entusiasmado, o la recomendaré. Esto, por supuesto, que en Filmin y en las plataformas hoy lo tenemos en forma de emails, de comentarios, incluso de cartas que nos manda la gente en papel, pero no tiene nada que ver con ese rostro, una cara agradecida. Escúchame, y cuando te decían, has acertado, pero tú veías en esa cara que no era verdad, ¿qué sentías ahí? Celebraba las mentiras piadosas y en ese momento entendía que ese día tenía que dejarle escoger por él o por ella y que no tenía yo que ponerme en plan pesado diciendo no, llévate esta que es muy buena o acaba de llegar esta, no. Entonces me callaba, le dejaba pasear entre estanterías, que cómo ha cambiado, ¿no? El tiempo que pasábamos entre estanterías, mirando estanterías, y el tiempo que nos cuesta pasar entre catálogos de plataformas online hoy en día. ¿Cómo llegaste aquí? Cuentas en el libro que tu primer trabajo pagado fue hacer bases de datos para las videotecas que tenían en casa los amigos de tus padres. Eso me parece tan romántico que me parece hasta difícil de creer. Sí, es verdad, ¿eh? Yo lo que digo, casi todo lo que digo en el libro es verdad, y esa parte lo es. No, pero es que claro, yo era, pues eso, ¿no? Un chaval de 10, 12 años que tenía como, no era bueno jugando al fútbol, aunque me gustaba verlo, entonces me dedicaba a ver muchas pelis y en el principio los ordenadores, ¿no? Pues creé una base de datos para mi padre. A los amigos de mi padre les encantó esa idea de ordenar la videoteca con el nombre de la película y el director. Hablo del año 88, 89. Y bueno, me pagaron, no sé qué eran, 10.000 pesetas o 5.000 pesetas, un pastón básicamente de la época, que invertí como buen nerd que era en videojuegos. En lugar de hacerlo en otra cosa, no compré ropa ni nada de eso, me lo gasté en videojuegos. Y curiosamente, bueno, pues eso 30 años después, he vuelto a trabajar en esa idea de base de datos de películas, algo diferente que es Filmin. O sea, que le debes todo a esas noches que tu padre se tiraba grabando las pelis de la 2, ¿no? Pero ¿cuántos padres hay? ¿Cuántas madres que se han dedicado a grabar y qué afortunados hemos sido muchos que al ver, ¿no? en España que teníamos esa película que nos ponían o que realmente la cogíamos de la estantería y la poníamos por motu propio. Antes no era tan fácil como ahora. Antes dependíamos eso, ¿no? De unos padres o unos abuelos, unos familiares cinéfilos o de amigos cinéfilos. Hoy podemos ser nosotros quienes nos construyamos ese canon cinematográfico, y en eso ha cambiado, y repito, aquí los beneficiarios son los espectadores, sin duda. Tú eres espectador, quiero decir, tú ahora cuando ves una peli, ¿la miras con ojos de espectador, la miras con ojos de distribuidor? ¿Cómo la miras?
Tú cuando escuchas a alguien de la radio, ¿qué piensas? ¿No? Pues lo mismo, ¿eh? Uno es profesional y de alguna manera está pensando constantemente en la película. Yo ahí siempre digo que soy como alguien que va a Mercabarna por la mañana a mirar el pescado, a ver qué pescado compra constantemente y lo miras con ojos de botigue, que decimos en Cataluña, ¿no? Básicamente, de una persona cuando veo una película pienso en a quién puede llegar, es decir, qué espectadores pueden verla. Puedo pagar yo la película, es decir, puedo adquirir los derechos en España y voy a recuperar la inversión que he hecho, ¿no? Y esa es la mirada que tengo cuando veo películas, pero no solo es la mía, es la de muchos de los profesionales que están trabajando en este sector. Y yo creo que sí, un poco lo que me movió a hacer el libro, a escribir el libro, fue el poner el foco en un momento en esta gente, en los distribuidores, en los prescriptores, en la gente que hace el marketing y la prensa. Hay muchos libros de cine, de actores, de directores, de análisis críticos, pero hay muy pocos que se centran en estas profesionales que hacen posible y hacen atractivo el cine. Y en este momento de crisis de audiencia creo que es relevante poner el foco en ellos. Te mata mucho cuando otra plataforma se hace con los derechos de una serie o una peli que tú habías decidido ya comprar. Sí, claro, venimos de Cannes, ¿no? Hace un par de semanas estábamos en Cannes y era esa idea constante de ¿la tendremos, no la tendremos? Bueno, es normal. Igual que cuando estos días todo el mundo habla de Succession, digo, ay, ¿por qué no hablan de Somewhere Boy, que es nuestra, que también está muy bien? Es inevitable. Succession es la serie que te gustaría quitarle a HBO. Uy, no soy yo muy fan de Succession, eso me hará perder a algunos admiradores. No, sí que la he visto, casi hasta el final. No, quizá lo hubiese quitado a David Simon en lugar de alguna serie, le quitábamos la figura y después el dinero para hacerlo, porque claro, está muy bien llevarse al talento, pero hay que nutrir al talento con mucha inversión. ¿Te frustra cuando una peli o una serie que pensabas que iba a triunfar muchísimo en Netflix, por lo que sea, no lo hace? Bueno, si es en Netflix no hay problema, si es en Filmin, entonces sí que Filmin, perdona, en Filmin, no. A mí me encantaría, imagínate, uy, esta le hizo mal a Netflix, digo, bueno. No, sí, claro que me frustra, imagínate, ahora siempre por anoche, después de escucharos, me pongo a mirar cuáles han sido las películas más vistas del día, los visionados, antes de irme a dormir. Y por la mañana miro los comentarios para no enfadarme demasiado. Y claro, cuando veo los visionados de algún estreno que no funciona, pues pienso, ¿lo damos por muerto ya? ¿O el boca a oreja lo va a resucitar, lo va a salvar? Bueno, eso es constante en el día a día, pero hay tantas películas. ¿Cuántas semanas te das de margen para que un boca a oreja salve un mal estreno? Un mes. Un mes, ¿eh? Sí, yo creo que en un mes hay películas y series que han empezado, digamos, de forma discreta y han ido encontrando, han dado velocidad crucero. En las series, ¿a partir de qué capítulo la gente lo abandona por mala? ¿Cuál es ese umbral en el que dice ya no le sigo dando una oportunidad? Van cayendo, depende. Si es una serie corta, aguantan más. Corta en duración y en episodios. Yo creo que lo que más pereza le da o nos da a muchos espectadores es enfrentarnos a una serie muy larga. Muy larga, hablo de 10 episodios, yo no estoy hablando de Doctor en Alaska, sino de incluso 10 episodios en una temporada. De ahí que cada vez más las series sean más cortas en episodios, y aunque los episodios puedan tener mayor duración, ¿no? Y ese es el camino. Habitualmente, del primer episodio al segundo episodio, si se quedan el 75% de espectadores, lo consideraríamos un éxito. No está mal, el 75%. Sí. Ideas para nombre para una sección nueva, series que van de menos a más. Eso es maravilloso. Mira, Albert Serra vino a la Atlántida, a Mallorca, a presentar la película de Pacifiction y dura 3 horas. Y el pase era a las 10 de la noche, aire libre, y le dijo al público, mira, hay 2 noticias que os tengo que dar. Una es muy mala, la película dura 3 horas, otra es muy buena. Lo mejor son los últimos 30 minutos. Entonces, bueno, esa es a partir de ahora hablaremos de esto. Lo mejor está en el final. Al adquirir los derechos de emisión de una peli, de una serie, ¿cuánto es el tiempo habitual? ¿Por cuánto tiempo la adquieres habitualmente? ¿Es un año? No, depende. Si es para internet, para Filmin es 1 año y medio, 2 años. Y es muy frustrante. Y entiendo al final a los suscriptores que nos dicen, oh, esa película, ¿por qué la habéis perdido? Como si a mí me gustase perder, no sé, Traidor en el infierno, por poner un ejemplo, esos habituales. O El Padrino. A mí me encantaría tenerla de por vida, pero los contratos son muy cortos. Es como, yo siempre digo que es un poco como los contratos de futbolistas que cada año había que renegociarlos. Pues con los derechos en internet es un poco el Messi del cine. Existimos porque el cine nos cambió la vida. Así promocionasteis Filmin en su 15 aniversario el año pasado. ¿Es también la frase que describe tu vida? ¿Existimos porque el cine nos cambió la vida? Gracias a que al cine he tenido una vida plena. Y es verdad que el cine participa de muchos cambios vitales, de los míos y de mucha gente. Creo que somos
Mayoría, somos legión, ¿no? Aquellos a los que las películas nos han marcado en algún momento. ¿La película en sí o con quién vimos esa película? ¿Quién nos acompañó? ¿Quién faltó a esa cita cuando vimos la película? Las pelis también son con quién las vemos, ¿eh? Exacto. Y con quién las compartimos. No solo con quién estaba a nuestro lado en el sofá o en la sala de cine, sino a quién llamamos o con quién quedamos después de ver esa película. Llegué antes al cine gay que a aceptar que lo era. ¿Qué ha hecho el cine por y para el colectivo LGTBI? Y guiándome por esa frase que escribes en el libro, llegué antes al cine gay que a aceptar que yo lo era. Bueno, es un poco, y hago spoiler de final de capítulo, pero creo que es bonito. El cine ha funcionado en el cine gay, al menos en mi caso, como casi siempre como guía y a veces como refugio. Y creo que es eso, ¿no? De alguna manera, en un país, ¿no? En la España de finales de los 80, principios de los 90, donde, digamos, el colectivo estaba representado de una forma un poco conflictiva a nivel social y no era sencillo aceptar lo que uno era. El cine era eso, ¿no? Era una guía de comportamiento de personas y personajes que quizás no estaban al menos no estaban en mi entorno. Y aún hoy, pese a todos los avances sociales, sigue siendo necesario. Yo creo que la sociedad es más excluyente que el cine que estamos viendo. Hay algo que cuentas en el libro y sí, es que no puede estar más reflejado en ello. Cuentas la historia de tu madre y su amiga Paquita, las dos viudas cinéfilas que recuperaron juntas la costumbre de ir al cine, cosa que antes hacían con sus maridos. Y dices, yo animo a cines y plataformas a que incluyan una advertencia cuando la peli no sea recomendable para quienes han sufrido una pérdida reciente. Es que tal cual, es que firmo ahí abajo. No, es verdad, es que estamos todo el tiempo hablando de violencia, sexo, no, hay que alertar porque algún cambio giro argumental puede doler mucho a quien, que perdió su marido, sus hijos o cualquier desgracia cercana. Así que yo soy el primero que deberíamos nosotros en Filmin incluir esta advertencia. ¿Qué nacionalidad rara triunfa en Filmin? Entiéndase lo de rara, que se salga de lo habitual. No, bueno, nosotros fuimos de los primeros, creo, en poner el foco en las series nórdicas. Las series nórdicas que no implicaban un cadáver flotando en un río helado. Es decir, Noruega, Suecia y Dinamarca tienen algo más que muertos por descubrir quién los ha matado, ¿no? Y este ha sido el mayor descubrimiento, que más feliz me ha hecho. Y las series israelíes también. Creo que eso también, el éxito de La Lección. La Lección fue una serie, ha sido una serie que ha funcionado muchísimo, y te diría que estos dos, no es que no sean nacionalidades extrañas, pero sí que no solíamos atribuirles pues el mérito en la creación de series. Tú con tus amigos eres un poco así, tenéis que ver esta peli polaca que... No, yo lo paso fatal, porque cuando la típica pregunta, ¿cuál es la última película que te ha gustado o qué tengo que ver? No sé qué responder nunca. Vale, ¿cuál es la última peli que te ha gustado? ¿Ves? A tradición. Tendría que venir a la radio con la lección preparada. Bueno, te diré Anatomía de una caída, que es la reciente ganadora de la Palma de Oro del Festival de Cannes, que es como la película de juicios, la única película de juicios que quedaba por hacer. Joder, ahora tengo muchísimas ganas de verla. Ripoll, ¿tú eres el Maldini del cine? Ay, no, creo que no tengo mucho pelo, pero digamos que no quiero verme así. Tampoco sé tanto de cine. Creo que hay mucha gente, incluso en Filmin, que sabe mucho más que yo. Hay que desterrar la idea de que no se es un buen cinéfilo si no se ha visto determinados clásicos. Claro, es que ya basta, ¿no?, de pensar que uno se ha visto el canon de arriba abajo, cualquiera sea el canon, y decir, no, yo he visto, pues eso, ¿no? En mi caso, yo no he visto, y lo asumo directamente hoy, en hora 25, no he visto Alguien voló sobre el nido del cuco, que es una película en principio canónica. Lo que el viento se llevó. Tampoco la he visto. ¿Alguna más? Como cinéfilo mereces la horca, ¿no? O sea... Pero ¿cuántos cinéfilos realmente han visto Lo que el viento se llevó entera? A mí no me vale que me digan los últimos 5 minutos y la cancioncita. No, entera. Pues muchos menos. Y no lo digo por desprecio a la película, simplemente porque aceptemos que quizá tenemos que ver menos, pero ver mejor. Y no tener la obsesión de, no, hay que ver pues todo Belatar, todo Chantal Akerman, todo da igual, Lubitsch. Bueno, a lo mejor no te da para verlo todo, pues veamos un poquito, poco a poco, y no nos frustremos por todo aquello que no hemos visto, ¿no? El FOMO, esa idea del FOMO que está tan de moda, pues el FOMO en Filmin no es bienvenido. Una peli que haya marcado tu vida, y con esto termino. Dublineses.
Dublineses se ha marcado mi vida porque tiene todo lo que a mí me gusta en la vida, ¿no? Hablar de política, las reuniones familiares, el arte y, como buen mallorquín, algo que no tengo en Mallorca, que es la nieve. Entonces una película donde está todo el tiempo nevando me marca mucho. Jaume Ripoll, creador de Filmin, autor de Videoclub, con Ediciones B. Muchísimas gracias. El placer es mío. Gracias. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.